Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda John. En este video continuamos con el desarrollo del blog personal. Hoy nos encargaremos específicamente de programar el controlador que se va a encargar de administrar los usuarios que estén registrados en nuestra aplicación. Así que vamos a dirigirnos a nuestro editor o IDE que estemos utilizando y vamos a trabajar en ello. Así que dentro de la carpeta controllers podemos ver que ya tenemos 4 controladores programados en su totalidad, o al menos hasta lo que se tiene pensado por el momento. Vamos a crear un nuevo controlador. En este caso yo le pondré como nombre admin usuario controller, ya que solo vamos a poder gestionar 2 tablas en su mayoría desde el panel de control de un administrador, lo que sería los usuarios para poder gestionar el club de los usuarios y obviamente el post, pero todo el CRUD de los posts o publicaciones ya fue programado en su respectivo controlador. Y tenemos 2 controladores para los usuarios, el que sería el cuenta controller, que controla todas esas acciones fuera de un perfil de usuario, o sea, el registro, login y activación de cuenta. Luego tenemos el controlador usuario, que es el que permite al usuario gestionar su cuenta desde su perfil. Así que ahora vamos a crear este controlador que va a permitirnos gestionar a nosotros como administradores. Así que creamos este controlador y empezamos a hacer cambios. En este caso, primero voy a eliminar instrucciones innecesarias, voy a eliminar este atributo y todo lo que tengo dentro de la clase admin usuario controller. ¿Listo? Hechos estos cambios, podemos empezar a hacer las configuraciones que necesitamos. Como siempre, vamos a configurar nuestro contexto. En este caso, contexto, y lo vamos a llamar siempre _contexto. Luego necesitamos otro objeto, siempre de solo lectura, que va a corresponder al usuario servicio que creamos en un video anterior. Lo vamos a llamar usuario servicio. Agregamos las referencias, carpeta data y carpeta data.servicios. Listo, ahora vamos a crear el constructor para la configuración inicial de este controlador, que va a recibir como parámetro el contexto, y aquí vamos a inicializar nuestro _contexto con el valor que obtengamos en nuestro parámetro contexto. Lo mismo para usuario servicio, lo vamos a inicializar como un usuario servicio y le vamos a pasar el contexto. Listo, ya tenemos configurado nuestro controlador. Ahora podemos pasar a crear los métodos para el CRUD. El primer método que vamos a crear va a ser el index, la página de inicio donde se van a listar todos los usuarios registrados para que nosotros podamos ver cuáles tenemos y hacer todas las operaciones que queramos. Adicionalmente vamos a configurar un cuadro de búsqueda para poder filtrar esos usuarios o buscarlos en específico por su nombre de usuario o correo para cuando lleguemos a tener muchísimos usuarios. De esta forma, al cargarse todos los usuarios, podremos buscar uno en específico y agilizar el proceso de administración. De igual forma, para evitar tener muchos usuarios en una sola página, vamos a aplicar paginación. Así como lo hicimos en el post controller, aquí también vamos a aplicar paginación para que no se carguen todos los usuarios en una sola vista. Así que vamos a crear nuestro método get, en este caso un public iActionResult, que vamos a llamar index. Este index va a recibir un parámetro de tipo string que vamos a llamar buscar y un parámetro de tipo entero que permita valores nulos que vamos a llamar página. 2 parámetros, uno para la búsqueda y uno para la paginación. Vamos a crear una variable global que vamos a llamar usuarios y esta va a contener nuestro usuario servicio y vamos a mandar a llamar un método de nuestra clase de servicio que no tenemos por el momento, pero vamos a crearla, que se llama listar usuarios. El objetivo de ese método será devolver una lista de usuarios, así de simple. Así que creo que la vamos a programar en este momento para que podamos continuar única y exclusivamente con este controlador. Así que nos vamos a dirigir a la carpeta data, servicios y vamos a usuario servicio para crear nuestro método. Para esto
vamos a bajar aquí debajo de listar roles y vamos a crear nuestro método. En este caso, un método public de tipo lista, usuario, y vamos a llamarlo listar usuarios. Aquí vamos a crear una variable global que llamemos usuarios y esto va a inicializar una lista de tipo usuario. Listo. Bajaré un poco por acá y continuamos, siempre utilizando nuestras estructuras usings para el mejor manejo de recursos. Así que aquí creamos un SQL connection que llamaremos con, lo inicializamos enviándole el contexto y conexión. Debajo creamos otro using donde vamos a crear nuestro SQL command, así que creamos un SQL command que llamaremos cmd, lo inicializamos enviándole el nombre del procedimiento almacenado y nuestra conexión. De igual forma, creo que no hemos creado un procedimiento almacenado para listar usuarios. Vamos a verificar el script y en la sección de usuarios veamos si tenemos un procedimiento para listar usuarios. No lo tenemos, así que vamos a crear un procedimiento. Así que hacemos el script create procedure que vamos a llamar listar usuarios. Este no va a necesitar de ningún parámetro y directamente hacemos un select a la tabla usuarios y listo. Vamos a conectarnos al servidor y a la base de datos en específico para hacer la creación de este procedimiento. Así que utilizamos la base de datos Anistec y creamos el procedimiento listar usuarios. Listo, guardamos los cambios, cerramos el script y continuamos. Entonces en el SQL command, en el using, vamos a especificar el tipo de procedimiento con el cmd.commandType igual command type store procedure. Debajo vamos a especificar, bueno, aquí se nos olvidaba ponerle el nombre del procedimiento, listar usuarios. Listo. Entonces debajo de la especificación no necesitamos parámetros, así que directamente abrimos nuestra conexión a la base de datos, crearemos un SQL Data Reader que vamos a llamar RDR y esto simplemente va a ser un execute reader de nuestro comando, de nuestro procedimiento almacenado. Debajo vamos a crear una estructura while en la cual vamos a recorrer nuestro reader. Entonces en este while vamos a crear una variable global que llamaremos usuario y esto va a ser una instancia de nuestro modelo usuario. Y aquí le vamos a pasar los valores a cada uno de los parámetros de este modelo, como puede ser usuario ID, que va a ser igual a un cast a entero de nuestro reader y el campo usuario ID de nuestra tabla. Debajo vamos a llenar el campo nombre con un RDR campo nombre y esto convertido a string. Lo mismo para el apellido. Y bueno, creo que aquí abajo tenemos todos esos campos, así que simplemente los voy a copiar. Aquí están, desde nombre hasta fecha de expiración, los voy a copiar y los voy a pegar acá, ya que lo tenemos ahí y es exactamente lo mismo. Así que guardo los cambios y después del cierre del SQL connection vamos a hacer un return de nuestros usuarios y obviamente aquí fuera de la variable usuario vamos a agregar a nuestra lista usuarios nuestro usuario y ahí tenemos, ya tenemos este método listar usuarios, lo guardamos y hemos terminado por parte de esta clase de servicio. Podemos continuar con nuestro método index. Entonces en nuestro método index ya hemos definido el método listar usuarios, entonces ahora vamos a pasar a filtrar por correo o nombre de usuario. Entonces esto lo vamos a hacer a través del parámetro que tenemos, el parámetro buscar. Entonces en una estructura if haremos lo siguiente. Vamos a validar primero si nuestro parámetro no es null o empty.
o vacío, en este caso el parámetro buscar. En el caso de que no sea nulo o vacío, pues vamos a agarrar nuestra lista usuarios y la vamos a actualizar con usuarios.where. Vamos a poner aquí la condición para buscar, para filtrar directamente desde el código backend en C#. Así que vamos a crear una expresión lambda que vamos a llamar u de usuario y vamos a agarrar el correo, y si el correo es distinto a null y el correo punto contains nuestro parámetro buscar, pues vamos a hacer lo siguiente. Pero también vamos a condicionar acá, en el caso de u.nombre usuario es distinto a null y u.nombre usuario contains nuestro parámetro buscar. Todo esto a una lista. Punto y coma. Entonces, eso es lo que haríamos. En este caso, vamos a revisar el código. Si nuestro parámetro buscar no está vacío o nulo, pues vamos a actualizar nuestra lista de usuarios, donde la vamos a filtrar simplemente si el correo no es nulo y contiene la palabra que se contenga en nuestro parámetro buscar, o en el caso de que algo coincida con el nombre de usuario que no sea null y que contenga la palabra que esté en nuestro parámetro buscar. Entonces vamos a estar buscando los usuarios a través del nombre de usuario y el correo, cualquiera de los dos. De esta forma podemos buscar un usuario por su nombre de usuario, valga la redundancia, o buscarlo por su correo electrónico, lo que nosotros tengamos a la mano. Y bueno, esto lo vamos a simplificar quitando estas llaves, porque solo tenemos una línea de código en la estructura if. Así que podemos continuar. Ahora vamos a pasar a ordenar por nombre de usuario. Vamos a ordenar la lista. No lo vamos a ordenar por ID, sino que por nombre de usuario. Entonces simplemente actualizamos nuestra lista de usuarios y vamos a hacer usuarios.orderBy y lo vamos a ordenar por u, siempre una expresión lambda, u.nombre usuario. Aquí lo vamos a ordenar por nombre de usuario y todo esto obviamente actualizado siempre a una lista. ¿Listo? Entonces podemos continuar. Lo siguiente que haremos es listar los roles. Vamos a listar los roles para que al momento de que se muestre el listado de usuarios no se muestre el rol ID, sino que se muestre el nombre del rol. O sea, que como tenemos en nuestra base dos roles, el administrador y el usuario, no quiero que se muestre ID1 e ID2, sino que se muestre tal cual la palabra administrador o usuario. Entonces vamos a hacer un listar roles por acá. Entonces vamos a crear una lista de tipo select list item y la vamos a llamar roles. Esta lista roles va a hacer uso de nuestra instancia al usuario servicio punto listar roles. Ese método ya lo tenemos por ahí y vamos a hacer un punto select de que aquí una expresión lambda como siempre de r una expresión lambda de r y hacemos un new select list item y entre llaves lo siguiente. En este caso vamos a agarrar el value y lo vamos a asignar con r.rolid.toString. También el valor de texto va a ser igual a r.nombre y aquí al final punto y coma. Pero antes, en este paréntesis vamos a hacer un toList para que se haga una lista del tipo select list item. Vamos a agregar el paquete de Microsoft.ASP.NET Core MVC Rendering. Listo, ahí tenemos ya el listado. Entonces vamos a crear un viewback que vamos a llamar roles. Y este viewback va a tener obviamente nuestra lista de roles. Este viewback es el que nosotros vamos a utilizar en nuestra vista index para mostrar el nombre del rol en lugar de mostrar su ID.
Así de simple. Entonces, hecho esto, solo nos queda paginar los resultados. Entonces vamos a crear un parámetro que se va a llamar page size, el tamaño de la página. Aquí le vamos a poner que nos muestre 10 usuarios. Vamos a crear otro parámetro de tipo entero que vamos a llamar page number. Y esta variable page number la vamos a condicionar. La vamos a condicionar con lo siguiente. Si nuestro parámetro página no contiene ningún valor, pues automáticamente que se asigne el valor de 1. O sea que si no recibimos ningún número de página, significa que deberíamos de estar en la página 1. Así de simple. Ahora creamos una variable global que llamaremos usuarios paginados. Y esta va a contener nuestra lista de usuarios .toPageList. Y le vamos a enviar nuestro page number y nuestro page size. Listo. Y al final hacemos un return a la vista pasándole nuestros usuarios paginados, nuestra lista ya actualizada y paginada. Ahora obviamente aquí vamos a necesitar agregar el paquete de x.pageList que nosotros instalamos en la configuración del proyecto. Y ahí ya tenemos configurado el primer método, el método index. Obviamente hemos creado el procedimiento almacenado y el método de listar usuarios en la capa de servicio o en la clase de servicio. Así que ahora podemos continuar con el siguiente método. El siguiente método que haremos será el método create. Entonces para este método obviamente vamos a necesitar un método de tipo get. Entonces vamos a crear un método public iActionResult que llamaremos create. En este método simplemente haríamos un retorno de la vista, pero adicionalmente quiero que se listen los roles. Yo quiero que se listen para que al momento de querer crear un usuario podamos seleccionar el rol desde un drop down, desde una lista desplegable y no necesariamente ingresar el rol ID como lo tenemos modelado, sino que se pueda seleccionar de una lista. Para ello voy a copiar este código que utilizamos en el método index, donde creamos una lista de tipo select list item, roles. Entonces esto lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Y así de simple. De esta forma, cuando se cargue la vista create, voy a poder usar este viewback.roles para mostrar los roles en una lista desplegable. Así de simple. Eso para la vista create. Entonces ahora vamos a crear el método post. Entonces creamos nuestro http post. Obviamente se va a llamar create, el public iActionResult, create, y este va a recibir un modelo. En este caso nuestro modelo usuario. Y lo vamos a llamar también usuario, solo que en minúscula. ¿Listo? Entonces, en este método create de tipo post vamos a primero crear una estructura try and catch para un control de roles. En esta estructura lo que vamos a crear es siempre una estructura using para primero configurar nuestro SQL connection, que llamaremos con, y lo inicializamos enviándole nuestro contexto .conexión. Dentro de este SQL connection vamos a crear otro using para nuestro SQL command. Así que creamos nuestro SQL command que llamaremos cmd y lo inicializamos enviándole el nombre del procedimiento almacenado y la conexión. Aquí vamos a agregar los paquetes para el SQL connection, que sería el de system.data.sql client, y ahí tenemos. Ahora podemos continuar. Voy a bajar un poco por acá. Vamos a especificar el command type. En este caso el command type sabemos que es un store procedure, así que lo agregamos, y como siempre vamos a quitar el system.data de aquí y lo vamos a colocar en los using de la clase en general. Así que creamos un using con ese system.data y continuamos ahora con el método create. Aquí nos hace falta especificar el nombre del procedimiento almacenado. Aquí vamos a reutilizar un procedimiento que ya usamos, que se llama registrar usuario, que es el procedimiento que se utiliza en el formulario de registro que está público a los usuarios. Entonces el mismo vamos a utilizar para registro, porque ese es el que obtiene todos los datos. Evidentemente, a diferencia de el formulario público, aquí sí vamos a poder modificar el estado de un usuario. Entonces vamos a especificar esos parámetros con un cmd.parameters.addWithValue y le vamos a mandar el primer parámetro, que sería el nombre del usuario,
y esto se contiene en nuestro modelo.nombre. Y lo mismo para el resto de parámetros. Así que lo que voy a hacer es copiar y pegar esto múltiples veces para simplemente reemplazar valores. El siguiente parámetro sería el apellido, que se encuentra en el modelo.apellido. El siguiente campo sería el correo, que se encuentra en usuario.correo. Luego la contraseña, obviamente si estamos creando un perfil de usuario tendríamos que asignarle su contraseña, así que aquí vamos a poner contraseña. Y aquí obviamente no le vamos a mandar algo de nuestro modelo, sino que vamos a crear nuestra hash password. Para ello voy a ir a mi cuenta controller y voy a copiar esa línea de código en específico para no estar escribiendo. Vamos a usar la misma línea de código, que esa línea de código simplemente crea una variable que llamamos hash password y allí se encuentra la contraseña encriptada. En este caso vamos a utilizar el usuario, nuestro modelo, .contraseña. Eso se encripta y eso es lo que vamos a enviar aquí como valor para el parámetro contraseña, que sería hash password. Listo. Ahora sí podemos continuar. Después de definir la contraseña vamos a definir el rol ID. En este caso se encuentra en usuario, rol ID. Ahí está, rol ID. Luego tendríamos el nombre usuario, que se encuentra en usuario.nombre usuario. Un parámetro más que corresponde al estado y se encuentra en usuario.estado. Luego tendríamos el token, que se va a encontrar en usuario.token. Aquí no vamos a generar un token nosotros, para nada, pero vamos a dejarlo vacío en este caso, porque el token se va a generar al momento de intentar activar la cuenta. Entonces eso no lo vamos a generar nosotros, pero lo vamos a enviar. Y por último, el parámetro fecha expiración, que se encuentra obviamente en fecha expiración. Obviamente nosotros al momento de asignar un token podemos escribir lo que queramos. Lo mismo para la fecha de expiración. Podemos poner cualquier fecha. Cualquier cosa podemos poner en estos dos parámetros. Total, al final el usuario cuando intente ingresar a la aplicación, cuando intente hacer un login, se le va a informar de que su cuenta no está activada y que necesita verificar su correo electrónico para activar la cuenta. Y una vez haga eso, el token se va a actualizar automáticamente junto con la fecha de expiración. Así que esos dos campos automáticamente se van a actualizar con información ya válida. Por último, pues hacemos una apertura a nuestra cadena de conexión o a nuestra conexión y ejecutamos nuestro query con un execute non-query, y fuera de este using vamos a enviar a nuestro usuario redirect. Vamos a hacer un return redirect to action, y vamos a enviarlo al index, a la vista index que ya hemos programado en el controlador anterior. Obviamente en este catch tendríamos que capturar una excepción, en este caso la vamos a llamar X, y esa excepción la vamos a almacenar en un viewback que llamaremos error, y ahí estará nuestra excepción.message y al final pues un return a la vista. En el caso de algún error pues simplemente se actualiza esta lista y aquí le vamos a mandar el parámetro usuario. ¿Para qué? Para que se carguen nuevamente los datos y se puedan visualizar dónde está el error. Para eso simplemente. Y bueno, aquí lo único que nos falta es agregar la referencia a la carpeta models. Y ya tenemos todos los errores solventados. Así que podemos continuar con el siguiente método. Así que aquí debajo vamos a crear el siguiente método. En este caso vamos a trabajar ahora con el método editar. Entonces vamos a crear el método get, un public iActionResult, que vamos a llamar edit, y este va a recibir un parámetro de identificador para el usuario que vamos a editar. Obviamente en la vista, al momento de intentar editar un usuario, se tienen que cargar los datos actuales para poder actualizar solo lo que queremos. Entonces vamos a crear una variable global que vamos a llamar usuario, y esto va a contener nuestra
instancia usuario servicio punto obtener usuario por ID y le vamos a pasar el parámetro ID. Ahora vamos a crear aquí una condición donde simplemente vamos a validar que si nuestro usuario es igual a null, que retorne not found, este mensaje de error que no se ha encontrado. Ahora, ¿qué sucede si se encuentra? Bueno, se van a cargar todos los datos evidentemente en nuestro formulario. Ahora, aquí también voy a cargar nuestra lista de roles, así que voy a copiar esa línea de código que tenemos acá, nuestra lista de roles en un viewback. ¿Para qué? Para que en la vista editar obviamente se muestre la lista de roles en un dropdown, en un select. De esta forma pues simplemente seleccionamos el rol que queremos cambiar. Y por último obviamente un return de la vista enviándole nuestro usuario para que se carguen esos datos obviamente en el formulario. Ahora sí vamos a crear el método HTTP post que se va a llamar también public iActionResult edit, pero este va a recibir parámetros. Primero el identificador y segundo nuestro modelo actualizado, un modelo de tipo usuario que hemos llamado usuario. Bajamos un poco por acá y lo vamos a programar. Primero vamos a condicionar. En este caso, si nuestro identificador es distinto al usuario punto usuario ID, vamos a retornar return not found, no encontrado. En el caso de que sea distinto el ID que estamos recibiendo acá con el usuario ID que tenemos en el formulario, que tenemos acá. En ese caso, pues vamos a retornar not found, porque no va a coincidir. Va a haber allí algo sospechoso, entonces vamos a evitar esa falla de seguridad. Luego vamos a crear una estructura try and catch para, ahora sí, hacer cualquier cambio. Entonces en la estructura try vamos a crear nuestro correspondiente using con nuestro SQL connection que vamos a llamar con, lo inicializamos enviándole el contexto punto conexión. Dentro, obviamente, vamos a crear otro using para nuestro SQL command que llamamos cmd, lo inicializamos con el nombre del procedimiento almacenado, en este caso actualizar usuario, así es como lo hemos llamado en nuestras consultas, y la conexión. Ahora, dentro de este using vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a especificar el command type, en este caso, como lo hemos utilizado en toda la aplicación, procedimiento almacenado, y le vamos a mandar los parámetros. Entonces vamos a especificar los parámetros. El primer parámetro sería el usuario ID, que este se encuentra en nuestro modelo usuario.usuario ID. Luego el parámetro del nombre, en este caso sería parámetro nombre, y este se encuentra en usuario.nombre. Vamos a verificar qué más tenemos en nuestro procedimiento almacenado de actualizar usuario. Veamos por acá, actualizar usuario solo necesita 5 parámetros, entonces solo podemos actualizarle el nombre, el apellido, el rol y el estado. Entonces esos son los que vamos a actualizar acá. Entonces cmd.parameters.addWithValue y le mandamos el parámetro apellido que se encuentra en usuario.apellido. Le mandamos el parámetro del rol ID en el caso de que queramos modificarlo, rol ID, y este se encuentra en usuario.rolid, y el último parámetro que sería nuestro estado. Así es como nosotros vamos a poder desactivar una cuenta. Obviamente nosotros vamos a poder desactivar una cuenta, pero al momento de que el usuario intente iniciar sesión va a poder activar su cuenta. ¿Cómo? Bueno, simplemente al intentar iniciar sesión se le va a mandar un correo para que pueda activarlo, porque eso ya lo hemos programado. Esto es simplemente por método de seguridad. Si nosotros vemos algo sospechoso por parte de un perfil de usuario,
podemos desactivar la cuenta. De esta forma el usuario no puede ingresar o no va a poder utilizar el blog para las funciones que va a tener disponibles. Entonces se va a ver obligado a activar su cuenta. ¿Y cómo la va a activar? Intentando iniciar sesión con sus credenciales y obviamente activando la cuenta desde su correo electrónico. Por lo tanto, si su cuenta se ha visto vulnerada, a menos que el atacante tenga acceso a su correo electrónico, va a poder activar su cuenta nuevamente. Pero esto es simplemente como un procedimiento que estamos agregando como un ejemplo. Obviamente nosotros podríamos desactivar una cuenta definitivamente o directamente eliminarla, pero eso va a depender de los procesos o requerimientos que nosotros queramos aplicar. En mi caso lo estoy haciendo de esta manera para mostrar de una forma cómo podemos gestionar los usuarios, así de simple. Entonces continuamos, vamos a abrir nuestra cadena de conexión y vamos a hacer un execute non-query de nuestro procedimiento. Por último, después de este using vamos a hacer un return con un redirect to action, o sea que cuando se actualicen los datos mandamos al index al administrador para que pueda ver todos los otros usuarios. Y aquí en el exception pues obviamente vamos a cargar el mensaje. Entonces aquí vamos a hacer un viewback error, viewback.error, que va a contener nuestro mensaje. Y obviamente si hay un error vamos a recargar la vista con los datos que ya contenía. Ahí tenemos y listo. Tenemos el método de tipo post para el edit y ya tenemos también un método de tipo get aquí arriba. Así que vamos a pasar al siguiente método, que sería el delete. Entonces vamos a crear el método get public action result, que vamos a llamar delete. Este va a recibir obviamente un parámetro para cargar los datos del usuario que vamos a eliminar. Creamos una variable que se llame usuario. Esto va a contener nuestro usuario servicio, punto obtener usuario por ID con el identificador. Y por último, pues aquí la condición. Primero la condición if, donde diga que si el usuario es igual a null, vamos a retornar que no se ha encontrado. Entonces un return not found. Ahora en el caso contrario, si vamos a recargar la vista con los valores que se encuentren en nuestro usuario. Ahí tenemos. Ahora la confirmación la vamos a tratar en un método de tipo post. Entonces vamos a crear aquí nuestro método http post. Aquí adicionalmente podemos definir un action name para que podamos probar algo diferente. Entonces aquí un action name, y el action name pues obviamente es el delete. Aquí obviamente definimos nuestro método public action result, que se llame delete. Aquí le vamos a llamar delete confirm o confirmación de eliminación. ¿Por qué? Porque aquí en la vista delete simplemente se van a cargar los datos y se le va a consultar al usuario si realmente quiere eliminar. Entonces esta va a ser la confirmación de eliminación, este método de tipo post, delete confirm. Obviamente hay una diferencia, aquí me falta una E. Obviamente siempre hay una diferencia, estos dos métodos pueden llamarse igual, no hay ningún problema, porque al final este es un método get y este es un método post. Adicionalmente pues este va a estar programado para ejecutar la acción de eliminación. Entonces aquí vamos a crear nuestra estructura try and catch. En esta estructura try and catch, en el try vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear la estructura SQL connection, que la llamamos con y la inicializamos con nuestro contexto punto conexión. Dentro, obviamente, la estructura para el SQL command que llamamos cmd y la inicializamos con el nombre del procedimiento almacenado, en este caso eliminar usuario y nuestra conexión. Aquí vamos a especificar el tipo de procedimiento, el tipo de comando, en este caso un command type store procedure, y el procedimiento almacenado requiere de un parámetro. En este caso vamos a decir cmd.parameters.addWithValue, el nombre del parámetro que tenemos en nuestro procedimiento, que debe de ser usuario ID y obviamente el ID. Listo. Ahora sí podemos abrir nuestra conexión y podemos ejecutar ese procedimiento almacenado de eliminación.
Una vez hecho esto, fuera de este using, retornamos con un redirect to action al administrador a nuestra vista index. Ya se ha eliminado al usuario, entonces lo devolvemos a la vista index y aquí obviamente pues vamos a mostrar la excepción. Entonces le ponemos un nombre a la excepción, en este caso le pondré E, y vamos a hacer el view back error que va a contener e.message y vamos a retornar a la vista. Vamos a recargarla prácticamente con nuestro usuario servicio.obtener usuario por ID, enviándole nuestro ID. Podemos hacerlo de esta forma. Muy bien, porque hay que recordar que aquí no estamos cargando todos los datos, sino que solo lo estamos buscando por un ID. Entonces de esta forma pues llamamos a nuestra clase de servicio, obtenemos por ID y obviamente se va a cargar este ID para recargar nuestra vista de tipo get, esta que tenemos acá. Y aquí tendríamos ya programado nuestro admin usuario controller. Creo que esto sería todo por parte de este controlador y creo que ya tendríamos todos los controladores necesarios. Obviamente hay muchas más funciones, acciones que podemos programar en estos métodos, pero yo me estoy limitando con lo más básico para este proyecto, para simplemente brindar una idea de cómo se puede desarrollar un proyecto de este tipo. Ahora, antes de finalizar, antes que lo olvide, voy a hacer un breve resumen de lo que hemos programado acá. Obviamente este controlador tiene varias acciones, todas las que nos permite realizar un CRUD: ver, crear, editar y eliminar usuarios. La acción index que tenemos por acá, esta acción muestra una lista paginada de todos los usuarios. También permite filtrar la lista de usuarios por correo o nombre de usuario y ordenarla por nombre de usuario. Aquí la tenemos ordenada, order by. Además, esta acción obtiene la lista de roles y la almacena en la variable viewBackRoles que tenemos por acá, para que la vista pueda mostrarla en un menú desplegable. Luego, con la acción create que tenemos por acá, con esta vamos a mostrar un formulario para crear un nuevo usuario. Esta acción también obtiene la lista de roles y la almacena en un viewBackRoles para que la vista pueda mostrarla en un menú desplegable. Cuando el usuario envía el formulario, esta acción intenta agregar un usuario nuevo a la base de datos. Este es un intento, por eso estamos utilizando la estructura try and catch. Es un intento. Luego pasamos al método de tipo, el método edit o update, como tú lo quieras llamar, que muestra un formulario para editar un usuario existente. También obtiene la lista de roles y la almacena en un viewback para que la vista pueda mostrarla en un menú desplegable. Cuando el usuario envía al usuario, esta acción también intenta actualizar los datos. En este caso intenta, pero actualizar, nada más. Por último tenemos los métodos delete y delete confirm, que en este caso la vista delete, que es un tipo HTTP GET, muestra una página de confirmación antes de eliminar el usuario. Cuando el usuario confirma que desea eliminar el usuario, es cuando la acción delete confirm intenta eliminar el usuario de la base de datos. Siempre un intento, por eso la estructura try and catch para un control de errores. Y así es como este controlador funciona. Está utilizando el patrón MVC para separar las preocupaciones de la lógica de negocio, la presentación de la información y la manipulación de las solicitudes HTTP. La lógica de negocio se maneja a través de un servicio. Hay que recordar que tenemos nuestra clase de servicio. Entonces la lógica de negocio se almacena allí, que se inyecta en el controlador a través del constructor que tenemos aquí arriba, este constructor de acá. La presentación de la información se maneja a través de las vistas, que van a ser obviamente páginas Razor que utilizan la sintaxis de ASP.NET Core MVC para mostrar datos dinámicos. Entonces, como prácticamente hemos finalizado con los controladores, ya en el próximo video vamos a empezar a programar, o al menos diseñar y un poquito programar esas vistas Razor que van a utilizar ASP.NET Core MVC y HTML. Entonces, en el próximo video continuamos con ello. Espero que este video te haya gustado o servido. Recuerda darle like a este video, dejar tu comentario, compartirlo con tus amigos y también activar las notificaciones para que puedas enterarte cuando se publique el próximo video. Así que hasta la próxima.